En esta ocasión, considerando un salmo bellísimo, personalmente te puedo decir que este salmo es mi salmo favorito. Es un salmo que nos habla acerca de la confianza en Dios ante el peligro y es un salmo, es el Salmo 26, es el salmo que leímos el domingo, el segundo domingo de Cuaresma. Y tenemos que leer el Salmo desde la perspectiva con la cual fue escrito para poder comprender realmente su significado, y después de esto necesitamos hacer una lectura del Salmo desde un punto de vista cuaresmal, en clave cuaresmal, porque hay una razón por la que este Salmo se coloca precisamente el segundo domingo de Cuaresma. El segundo domingo de Cuaresma recuerda que siempre todos los años litúrgicos celebramos la transfiguración del Señor. A fin de cuentas, nuestra meta en toda esta travesía por el desierto será llegar a Jerusalén para contemplar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor y contemplarlo una vez que resucite con toda su gloria. Y de esta manera es que en la transfiguración se manifiesta Él con toda su gloria celestial a estos tres discípulos suyos, Pedro, Santiago y Juan. Y de esta manera nosotros ya nos queda claro quién es Jesús y nos queda claro quién es nuestra meta, quién es el faro que a fin de cuentas nos marque el camino a lo largo de este peregrinar por el desierto todos estos días para llegar finalmente a contemplar todos esos misterios en Jerusalén. Por cierto, si te vas conectando y vives en el área de Seattle, te recuerdo que a partir de este domingo 24, sí es 24, ¿verdad? Ya no sé ni en qué fecha vivo, pero sí este domingo 24. A partir del domingo 24, los siguientes 4 domingos estaré en punto de las 6:45 de la tarde. Por supuesto, en la parroquia de María Reina de la Paz en Sammamish estaré dirigiendo lo que le llaman acá la misión cuaresmal parroquial. Va a ser un ciclo de conferencias en los que te voy a explicar desde un punto de vista litúrgico, bíblico y espiritual los misterios que celebramos en la Semana Santa. Será una gran ocasión de aprender y estoy seguro de que si vienes a estas conferencias, en verdad te lo prometo, vas a saber más de Semana Santa de lo que has sabido nunca. Te lo puedo prometer, en verdad, ven, va a ser una gran experiencia de fe, así que acompáñame nuevamente a partir de este domingo, por 4 domingos, en punto de las 6:45 en la parroquia de María Reina de la Paz en Sammamish. Pues bien, que te decía que este segundo domingo de Cuaresma leemos este hermosísimo salmo en respuesta a la primera lectura, que es la lectura que nos habla acerca de la vocación de Abraham para que él sea el padre de todos los creyentes, para que tenga una descendencia tan grande como todas las estrellas del cielo, a pesar de su avanzada edad y sobre todo a pesar de la avanzada edad de su mujer que no podía ya concebir hijos. Sin embargo, Dios es fiel a su pacto, le concede a Abraham toda esa descendencia y de esa descendencia, a fin de cuentas, ha de nacer un día el Redentor. Y es la razón por la que Abraham es considerado el padre de los creyentes. Todos los creyentes, todo el pueblo de Dios es descendiente de Abraham y nosotros en consecuencia también, como el pueblo de Dios que es la iglesia, somos descendientes también de Abraham, nuestro padre en la fe. Y después de esa lectura, nosotros le respondemos al Señor con este salmo tan hermoso, el 26, que dice: El Señor es mi luz y mi salvación. Me gustaría leerte este salmo, pero completo, no la versión reducida que aparece en la Santa Misa, sino el salmo completo. Es un salmo muy bonito. Este salmo 26 de hecho es un díptico. Un díptico está formado por 2 partes y el tema a fin de cuentas es el mismo, la serenidad que está fundada en la confianza en Dios. La primera parte de ese díptico nos habla de la confianza en Dios en aquella situación en que un ejército está al acecho para salirnos al paso. La primera parte del salmo es un salmo que está compuesto con tintes bélicos, porque este Salmo 26 fue compuesto antes de la coronación del rey. Según se dice, este salmo se compuso para la coronación del rey David. Y por supuesto que el rey, una vez que es ungido como tal, va a tener tarde o temprano que asumir funciones militares, sobre todo en aquellos tiempos. Y para eso se necesita valor, y el valor procede de la confianza. ¿En la confianza en quién? En él y en su ejército. No, de la confianza en Dios. Y es por eso que este salmo está expresado en términos militares, sobre todo la primera parte del díptico, como veremos en un momento. La segunda parte del díptico nos habla de lo mismo, de la confianza en Dios, pero sobre todo cuando se experimenta el abandono. Este es uno de aquellos salmos
que pertenecen a la categoría de las plegarias individuales en las que una sola persona se dirige al Señor. Porque es que este salmo lo leemos en la Cuaresma, eso te lo dejaré para más adelante. Pero con esta información que te acabo de dar, me gustaría leer el salmo completo. Te digo, este Salmo 26, ojalá tengas tu Biblia en tu mano porque será un ejercicio muy enriquecedor si tienes la Biblia en tu mano, porque de esta manera puedes ir siguiendo paso a paso lo que vamos a ir leyendo, después lo que voy a ir explicando del Salmo y finalmente cuando lleguemos a la parte de la meditación, te resultará muy útil, por supuesto, tener tu Biblia a la mano. Así que si no lo has hecho, pues 1, 2, 3, ve por ella porque estamos ya por comenzar. Y vamos a hacerlo poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor, el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Admirar la belleza del Señor contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para el Señor. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Señálame, Señor, tu camino. Guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Es un salmo precioso. Hay que recordar que los salmos son oraciones, pero los salmos son sobre todo poesías. Recuerda que se llaman salmos porque su propósito era ser entonados, acompañados por un salterio. Esa es la razón por la que aquí desde la sesión anterior, y es algo que yo creo que ya seguiremos haciendo porque además a muchas personas les gustó, es que acompañamos la parte final, nuestra meditación del Salmo, la acompañamos precisamente tocando el dulcimer. El dulcimer es un instrumento que a mí personalmente me gusta mucho por su sonido tan dulce. Y este dulcimer es una evolución moderna precisamente del salterio, que era el instrumento que se empleaba para entonar los salmos. Es una versión muy, muy moderna, pero a fin de cuentas es muy parecido en su forma, muy parecido en su forma de ejecutarse y también muy parecido en su sonido al salterio con el que se entonaban los salmos. Entonces, la razón de que tengamos aquí este dulcimer para acompañarnos en una parte de nuestro ejercicio de esta ocasión, pero pues son poesías, son composiciones poéticas, y la belleza de este salmo en particular a mí me sobrecoge y por eso es que es quizás mi favorito. Me gusta mucho la exhortación final, sobre todo cuando uno por alguna razón siente miedo. Esta exhortación final realmente es para levantarle a uno el ánimo, y así dice tal cual: espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Es fantástica la exhortación final que hace. Y bueno, pues me gustaría que volviéramos a leer este salmo, que como habrás visto, pues su hilo conductor es definitivamente la confianza. Y vamos a analizar cada uno de los dípticos y vamos haciéndolo pues verso a verso. Y te digo, esto no es Pasión por el Evangelio. Si no has visto Pasión por el Evangelio, todos los fines de semana transmito un programa que se llama Pasión por el Evangelio, que puedes encontrar aquí en YouTube o en nuestra página Semillas para la Vida.
.org es un programa en el que hago un análisis bíblico, un análisis exegético del Evangelio, y es un programa más académico del Evangelio que leemos cada domingo en la Santa Misa. Este ejercicio es un ejercicio de espiritualidad, no es un programa académico como Pasión por el Evangelio, entonces no entramos en tantos detalles técnicos que sería fascinante. A mí me encantaría un día dar un curso sobre todos los salmos, pero bueno, quién sabe si algún día tenga el tiempo para hacerlo. Entonces, más bien lo que hacemos aquí es analizarlo para poder comprender las generalidades de este salmo y así poder pues comprender mejor su sentido, porque creo que en la medida en que se comprende su sentido, ciertamente que podemos hacer más que estas palabras sean palabras nuestras, porque ese es el propósito de los salmos. Fíjate qué belleza que cuando nosotros nos dirigimos a Dios a través de los salmos, estamos haciendo dos cosas. En primer lugar, cómo ponernos a la altura de Dios para dialogar con Él. Y aquí en la misa, esto a fin de cuentas es el salmo que tomé de la misa. Para poder dialogar con Dios en la Santa Misa, Dios nos habla primero en la primera lectura, después nosotros nos dirigimos al Señor. Imagínate qué complicado resulta dialogar con Dios, ponerse a la altura de Dios mismo. Es ciertamente que una tarea verdaderamente complicada. De manera que resulta una idea muy práctica echar mano a la palabra de Dios mismo para responderle a Dios. Y de esta manera hacemos nuestra la palabra de Dios, que son los salmos, y haciéndola nuestra, le respondemos con esas palabras que deben brotar de nuestro corazón a Dios mismo. Y así nuestro diálogo se coloca a la altura de Dios. Le hablamos a Dios en términos divinos, pero la cuestión está precisamente en que estos salmos tienen que ser palabras propias, palabras nuestras. ¿Cómo hacer para que estos salmos se conviertan en palabras nuestras? Bueno, pues primero que nada hay que interiorizar ese salmo. Y una vez que se interioriza, se convierte en palabra nuestra y ya al salir de nuestros labios es la palabra nuestra que se dirige al Señor. Y es muy importante entender otra vez que son poemas. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de amor de los enamorados? El lenguaje de amor de los enamorados es la poesía. Así que estos hermosísimos poemas que son los salmos son también un poema de amor que le dirigimos a Dios. Entonces son al mismo tiempo oraciones, es al mismo tiempo la palabra de Dios, son al mismo tiempo poemas de amor. Y de esta manera nosotros nos dirigimos a Dios con los salmos. Así que vamos a hacer esta explicación poco a poco del salmo, pues para poder interiorizarlo y que después estas palabras se hagan nuestras y así nosotros nos dirijamos al Señor. Vamos a ver el primer díptico. El primer díptico que te digo que se expresa en términos militares dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Recuerda que esto se compuso para la unción del rey David, antes de que él fuera ungido. Imagínate, o sea, es que esta frase es sensacional. Para cualquier gesta que vayas tú a emprender en la vida, si tú rezas este salmo, imagínate si lo rezas antes de casarte o si lo rezas antes de iniciar un año nuevo de estudios, si rezas este salmo antes de ser ordenado, si rezas este salmo antes de iniciar un empleo en una nueva empresa, qué sé yo. Imagínate, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Porque ciertamente que todo lo nuevo nos intimida. Y a lo largo del camino vamos a enfrentar innumerables retos y también vamos a enfrentar ejércitos que se van a poner en nuestra contra. Y por supuesto que también vamos a enfrentar diferentes enemigos que van a estar al acecho. Entonces, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y fíjate, dice, el Señor es mi luz, entonces el Señor me ilumina, Él me marca el camino. ¿Qué es lo que más miedo nos da? La noche, la oscuridad, porque no vemos y al no ver podemos tropezarnos, podemos caer, podemos chocar con un obstáculo. Y además al no ver, no vemos a nuestros enemigos que están al acecho. Pero el Señor es nuestra luz, entonces Él ilumina nuestro camino y ya esa es razón suficiente para que nos sintamos confiados. Por eso dice, muy valientemente comienza este salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? ¿Quién me hará temblar si me refugio nada menos que en el Señor? Si me refugio nada menos que en el Señor. La vez anterior hablábamos de ese salmo en el que el Señor con alas como de águila también nos cobija. Entonces nuestro refugio es el Señor mismo. ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? Vienen aquí los términos militares. Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando.
¿Ves? La constante es la confianza en Dios. Y por eso dice así, sigo confiando. Y ves claramente los términos militares aquí, el asalto, los adversarios, los enemigos, el ejército que acampa en su contra. Pero no importa. No importa que asalten los malhechores, no importan los adversarios ni los enemigos. Ellos tropezarán. Ellos tropezarán porque el que me protege no es otro sino el Señor. Y mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, yo sigo confiando. Este es un salmo que precisamente pues, nos inspira la confianza en Dios ante el peligro. Y esto a nosotros nos invita a la reflexión en este tiempo de Cuaresma, en este momento en tu vida. Vamos a ver cada uno. ¿Quiénes son los malhechores ávidos de tu carne, aquellos que te quieren hacer un daño fuerte? ¿Hay alguien o algo? Porque puede ser, fíjate, puede ser una persona. O puede ser una enfermedad. O puede ser alguna situación. O puede ser el maligno mismo que te quiere hacer tropezar. Sobre todo en Cuaresma, que es tan difícil perseverar. Entonces, ¿quiénes son esos malhechores que están ávidos de tu carne? Porque a fin de cuentas ellos, los adversarios y los enemigos, tropiezan y sucumben. Entonces, no hay razón para tener miedo. A nadie ni a nada. No hay razón para tener miedo. Porque ellos, esos adversarios y enemigos, son los que tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. El ejército que acampa, ¿para qué acampa? Acampa precisamente para preparar un ataque. No llega el ejército y ataca, primero tiene que acampar. Tiene que acampar para poder desempacar sus armas, para poder preparar las armas, para poder formar después las formaciones de los ejércitos, para poder revisar la estrategia y entonces, y solo entonces, salir al ataque. Y quizás salir al ataque esa misma noche o salir al ataque muy temprano. Pero a fin de cuentas, el ejército contrario acampa precisamente para preparar su ataque. Nuevamente esto nos invita a reflexionar en la vida y pensar cuáles son aquellas situaciones que en este momento, o aquellas personas que en este momento están fraguando un plan precisamente para hacernos daño. Puede ser incluso alguien dentro del propio techo de tu hogar. Puede ser incluso un familiar tuyo. Puede ser incluso un familiar tuyo. Que en este momento, puede ser incluso tu pareja misma, que en este momento está fraguando un plan para ir en tu contra con todo, para declararte la guerra con todo. Aunque puede ser también fuera del ámbito familiar y puede ser en el ámbito laboral. Hay alguien ahí que está tendiendo su campamento precisamente porque quiere hacerte daño y un daño letal. O puede ser una enfermedad que has contraído y que poco a poco va avanzando y que está también acampando para asestarte un golpe mortal. No importa, porque aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Y ya que el ejército acampó para hacerte la guerra, no importa. Porque aunque estalle una guerra en mi contra, sigo confiando. ¿Sigo confiando en quién? Sigo confiando en el Señor. Tal vez ese ejército ya acampó y ya te está haciendo la guerra. Ya no es tiempo de campamento, ya estás en pleno combate. No importa, sigue confiando en el Señor. Una cosa pido al Señor, dice el Salmo. Una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando. Morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. La casa del Señor a la que se refiere el salmista es por supuesto el templo de Jerusalén, que se ubicaba en la cumbre del monte Sión. Ese templo de Jerusalén, fíjate cómo este rey que va a ser coronado, este rey que va a ser ungido, mejor dicho, es lo único que busca. Lo único que busca es vivir en presencia del Señor, habitar la morada del Señor. Y fíjate lo que dice, una sola cosa, una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y por todos los días de mi vida se refiere no solamente a la vida terrena, se refiere a la eternidad. Y esto es lo que le pide al Señor. Fíjate que no le pide que lo proteja de sus enemigos, no le pide que lo defienda de aquellos que lo están asaltando, no. Lo único que le pide es que le conceda morar todos los días en su casa, en el templo, ahí en su presencia. ¿Por qué le interesaba al rey
morar en la presencia del Señor? Pues porque ahí se encontraba. Entrar en la casa del Señor porque ahí se encontraba el Señor. Y en el salmo anterior de la semana pasada veíamos precisamente esa... Y en la sesión anterior veíamos precisamente a este rey que antes de salir a una batalla va a pasar la noche, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. ¿Ves la constancia, la consistencia en este espíritu del rey? Claro, todo el mundo sabe que el rey David eventualmente va a caer muy bajo. Pero así como va a caer muy bajo, en determinado momento el rey David se va a arrepentir, va a tener un arrepentimiento radical y va a volver a llegar a donde inició. Y no solamente eso, va a acabar siendo uno de los antecesores, nada menos que del Rey de Reyes, a pesar de su tremenda caída. Pero ve cómo en los Salmos realmente la actitud que tiene este rey David es precisamente una actitud de búsqueda, de querer estar en presencia del Señor. No le pide que lo defienda de los enemigos, lo que le pide es que le permita, que le permita habitar su casa. Y no nada más un día, no una noche, sino todos los días de su vida, toda la eternidad. Es lo que él quiere, y es lo único que pide, que le conceda la gracia de permanecer siempre en su presencia. Y dice aquí el Salmo todavía, admirar la belleza del Señor contemplando su templo. Ahí está, es lo único que pide, admirar su belleza contemplando su templo. Estar ahí. Y dice después, me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. ¿Cuál era la tienda? Pues precisamente el tabernáculo que se encontraba en la parte central del templo, en la parte más íntima del templo, el Santo de los Santos, ese tabernáculo en el cual moraba Dios, ese tabernáculo al cual no podía entrar nadie más que un sacerdote. Era un tabernáculo tan especial porque ahí es donde moraba el Señor, que solamente el sacerdote, en representación de todo el pueblo, podía entrar a ese lugar. Y entraban echándolo a la suerte. Incluso entre los sacerdotes no todo el mundo podía entrar. Echaban a las suertes quien entraba al santuario. A esta tienda precisamente de la que habla el salmista, porque es ahí donde él quiere. Dice, me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda. Es decir, es tal la confianza que tiene este rey en Dios, que él dice, el día de la desgracia, ese día el Señor me ocultará. Fíjate, no dice me cobijará, me dará hospedaje, dice me ocultará en lo oculto de su tienda. Porque esa tienda precisamente estaba oculta, tenía un velo para que nadie viera lo que pasaba dentro. Dios era inaccesible a su pueblo en esos tiempos. El único que podía entrar, te digo, es el sacerdote. Y ellos pensaban, porque le tenían tanto respeto a Dios, no los sacerdotes, sino todo el pueblo de Dios, ellos pensaban por el respeto que le tenían a Dios, que si alguien veía a Dios cara a cara, caía muerto. De manera que por ese respeto y por ese miedo a caer muerto, el sacerdote que entraba en este santuario se colocaba un grillete al tobillo que estaba sujetado a una cadena que quedaba fuera del Santo de los Santos, porque si acaso el sacerdote ahí dentro veía a Dios y caía muerto, entonces los otros sacerdotes podían jalar de la cadena para sacarlo del tobillo y sacar su cadáver sin ellos tener que entrar al templo y también exponerse a caer muertos por haber visto al Señor. ¿Te das cuenta? Pero esto nos habla del respeto que se le tenía a ese Santo de los Santos, del respeto que se le tenía a ese recinto sagrado, que te digo, porque era la morada de Dios, no podía entrar nadie más que un sacerdote. Así era de sagrado, así era de especial, así era de reservado, así era de íntimo. Cuando Jesús muere, en el momento en que Jesús muere en la cruz, ese templo, ese velo de ese templo, ese velo de ese tabernáculo se va a rasgar. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Dios queda por completo accesible a todos. Pero antes estaba muy reservado, solamente al pueblo de Israel y solo a través de sus profetas. Bueno, pues ahí en ese lugar al que nadie puede entrar si no es sacerdote, no importa. Este rey tiene la confianza de que el día de la desgracia, ahí es donde el Señor lo va a ocultar. Ahí lo va a ocultar de los enemigos. Ahí lo va a ocultar del fracaso. Es realmente una forma de expresar la convicción y la fe que tiene este rey verdaderamente hermosa. Además es una forma un tanto cuanto osada, ¿verdad? Porque fíjate, hasta los sacerdotes entraban con ese grillete porque no fueran a caerse muertos, y aquí en cambio el rey David tiene la confianza de que el día de la desgracia el Señor lo va a esconder en el Santo de los Santos. Y fíjate, en ese tiempo que el Santo de los Santos estaba reservado solo a los sacerdotes,
en estos tiempos que Dios es accesible para nosotros. Imagínate, es que es como que dijeras, no importa el día de la desgracia, tal es mi confianza en el Señor, que yo sé que el día de la desgracia, yo sé que cuando todo salga mal, yo sé que cuando nada salga como yo hubiera querido, yo sé que el día más triste de mi vida, yo sé que ese día me puedo refugiar al lado del Santísimo. Imagínate una capilla de adoración, solos tú y Él, y el Señor, el Santísimo, escondiéndote en esa capilla de adoración en el peor momento de tu vida. Y además es una realidad posible. Es una realidad posible. ¿Y cuántas personas no han acudido a esconderse? Fíjate, en el peor momento de su vida. ¿Cuántas personas no han tenido la bendición de poder ir a esconderse a una capilla de adoración al lado del Santísimo? Y encontrar ahí seguridad, encontrar ahí consuelo, encontrar ahí solaz, encontrar ahí la paz que habían perdido. Las palabras del rey David, por supuesto que se hacen realidad. No son simplemente un poema hermoso, son palabras que se hacen realidad. Y si podemos nosotros correr ante el Santísimo, a una capilla de adoración en esos momentos, es porque le tenemos confianza, como se la tenía el rey David. Porque el que no le tiene confianza no va, y de tonto no va, porque es el mejor lugar donde puede ir a esconderse. Pero para eso, por supuesto, se necesita fe, una fe como la de David, que se convierte, pues a fin de cuentas, que se expresa en confianza. Me encumbrará en una roca, entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga. Y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para el Señor. Fíjate cómo el rey habla de ese día de la desgracia. Se va a ir a esconder ahí y el Señor lo va a esconder. El Señor lo va a esconder ahí en ese lugar, en el Santo de los Santos. Lo va a tener escondido. Sin embargo, a la hora del combate, esto es muy, muy interesante. A la hora del combate, el enemigo va a seguir al acecho, pero el Señor no se va a hacer cargo de él. Él solo no. Porque dice, el Señor levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga. Los va a enfrentar, los va a carear. Pero ¿quién va a vencer? Va a vencer el que está a su lado. No el enemigo malo. Sea el que sea la persona que quiere hacerte daño, sea la situación que quiere o que te tiene en riesgo de hacerte daño, sea la enfermedad que te puede hacer daño, sea el maligno que te quiere hacer caer, no importa. El Señor levantará tu cabeza ante el enemigo que te hostiga. Y tú entonces, como el rey David, tendrás que ofrecer en su tienda sacrificios de victoria. Y con qué júbilo termina esta primera parte del díptico. Cantaré, tocaré para el Señor. Entramos entonces a la segunda parte, a la segunda parte de este díptico, en el que cambia el tono. Ahora se trata de un momento de desolación, de un momento de abandono. Dice, escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Si te fijas, la primera parte del Salmo, la primera parte de este díptico son declaraciones de fe y de confianza. Pero esta segunda parte del díptico comienza ahora sí con una imploración. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Por esta razón, por el cambio de tono, es que muchos han tratado de debatir si realmente se trata de dos salmos diferentes que de pronto se unieron en uno solo, porque son el tono en el que se está escrito cada uno es enteramente diferente. Uno es de mucha confianza, incluso un tanto cuanto arrogante en el buen sentido. Este otro más bien denota humildad, ¿te das cuenta? Y denota pues una súplica. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme incluso. Entonces aquí viene presentándose una intensa búsqueda de Dios con el temor de sentirse abandonado. Y dice, digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro.
A fin de cuentas, en la oración, lo que más anhelamos es ver al Señor. Porque con la oración lo que más anhelamos es tener un encuentro con Él. Y a fin de cuentas, en las etapas de oración y en los caminos de espiritualidad, la meta final es el encuentro con el Señor. Esa experiencia mística sería la última meta, el sueño dorado de todo aquel que entra en la oración, tener una experiencia mística en la que se le pueda ver el rostro al Señor. Y vaya que hay quienes lo han logrado, y no solamente aquellos místicos del calibre de Santa Teresa, sino que ha habido quien en el ejercicio de la oración contemplativa profunda, llega a tener atisbos del rostro del Señor, a veces de unos cuantos segundos, ahí en la contemplación, en la soledad. Esa oración del corazón que yo en muchas ocasiones he mencionado, esa oración del corazón que es mi oración favorita, que un día, si te interesa, vemos cómo hacer para hablarte más de la oración del corazón, que consiste en repetir una y otra vez: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y que se hace al ritmo de la respiración, de manera que de pronto es todo el cuerpo entero el que está orando. Todo el cuerpo entero se convierte en oración, y es de lo que se trata la oración del corazón. Pero tiene el propósito final precisamente de suscitar esos momentos místicos en los que se logra tener un atisbo del rostro del Señor, aunque sea por unos instantes. Y los que son muy avanzados en la práctica de la oración del corazón lo logran hacer, y es una experiencia fantástica. Imagínate encontrarte con el rostro del Señor, aunque sea por una fracción de segundo, pero tener la certeza de que lo has visto. Es un ejercicio de oración sensacional. Para poder lograr eso se necesitan muchos años de práctica constante, pero vaya que se puede lograr con la oración del corazón. Pero volviendo al Salmo y al deseo del salmista, dice así: digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. ¿Ves? Un tono muy diferente con el que arrancó el Salmo, con mucha valentía, con mucha confianza, con mucha osadía. Ahora más bien expresa un poco de temor, un poco de titubeo, pero a fin de cuentas no importa que se titubee, no importa que se tenga miedo, la búsqueda por el rostro del Señor permanece constante. Y viene aquí precisamente después el desarrollo de un drama en el que se habla de padres y madres que abandonan, un drama en el que no solamente eso, sino se habla otra vez de enemigos, de rivales, de testigos falsos, de testigos violentos. Pero en medio de ese drama, y a pesar de ese drama, a través de ese drama y por encima de ese drama, prevalece la confianza en el Señor. Dice esta parte del Salmo: no me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Es como que le está diciendo: tú no me abandones, tú no me dejes. Porque después dice algo muy fuerte: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Yo sé que en este momento, entre las personas que están viendo, que están siguiendo este ejercicio, yo estoy seguro que entre ustedes hay quien ha sido abandonado por su padre, quien ha sido abandonado por su madre, quien incluso lo fue en vida y partió a la vida eterna habiéndolos dejado abandonados. Y las cicatrices que esos abandonos dejan son, a fin de cuentas, ni siquiera cicatrices, sino que son como una llaga abierta y constante. Y entre los que escuchan esta transmisión, debe haber quien se siente abandonado por su padre, quien se siente abandonado por su madre. Puede haber quien no solo se sienta, sino que en efecto está siendo abandonado por uno, está siendo abandonado por la otra. Pero lo que dice aquí el salmista es nuevamente una palabra de confianza en Dios. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Esta frase del Salmo, tan conmovedora, si no es que tan desgarradora, pero al mismo tiempo tan confiada en Dios, encuentra un paralelo en uno de los textos del profeta Isaías.
En el capítulo 49, versículo 15, dice así: ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo, dice el Señor, no te olvido. Esa, esa frase tan hermosa en la que se nos deja ver la misericordia de Dios, que es el único padre que es capaz de amar a sus hijos con el amor de una madre, es decir, con ese amor que brota del fruto de las entrañas en las que una madre lleva a su hijo. Con ese amor entrañable que solo las madres aquí en la tierra son capaces de amar, con ese amor Dios ama a sus hijos, con ese amor entrañable de una madre. Porque incluso aunque esa madre con todo y ese amor que brota de las entrañas o que debería brotar de las entrañas se olvidara de su hijo, dice el Señor, yo no te olvido. Yo no te olvido. Y de ahí precisamente surge esta confianza del salmista, que si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Y no le está pidiendo, no le dice, por favor, si mi padre y mi madre me abandonan, acógeme, Señor. Nuevamente es una declaración de confianza. Señálame, Señor, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, es decir, no me entregues al enojo de mis rivales, no me entregues a la furia de mis rivales. Y esto a mí me hace pensar en aquellas personas que en la vida te hacen daño por su cólera. Esas personas que en la vida te hacen daño por su explosividad. Y vaya, que hay palabras tan explosivas que parecen un petardo de dinamita. No me entregues al ardor de mis rivales, no me entregues a la cólera explosiva de mis rivales. Y aquí donde dice no me entregues, no significa no me entregues tú, es una forma de decir líbrame de esa explosividad de mis rivales. Líbrame de esa ira, de esa cólera de mis rivales que tanto daño me hace. Pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además, dice el Salmo. No solamente testigos falsos, sino además testigos violentos que se levantan en mi contra para querer hacerme culpable de todo. ¿Cuántas personas en esta vida, en este momento de tu vida, te acusan, te están acusando por algo, te quieren hacer a ti el culpable de algo que tú sabes que no lo eres? Y que con palabras crueles, incluso con palabras violentas, ellos mismos se convierten en tu acusador, en tu juez y en tu verdugo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién es esa persona? No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé fuerte, ten ánimo. Espera en el Señor. Es un salmo verdaderamente precioso y que te debe dejar realmente sacudido en el interior. Son palabras que te tienen que provocar un escalofrío en el alma, por supuesto. Y mira cómo hemos analizado el Salmo desde la perspectiva del rey, pero también hemos analizado el Salmo desde la perspectiva personal. Aquí en nuestra realidad, porque otra vez tenemos que interiorizar el Salmo para que las palabras del Salmo se conviertan en palabras nuestras. De manera que me gustaría mucho que repitiéramos la lectura de este Salmo. Hola Rosalía, hola José Guadalupe, hola Idelisa, ¿quién más? Hola Valente, hola Marco Alfredo y hola a todos los demás que están aquí presentes. Me gustaría que volviéramos a leer el Salmo, pero en esta ocasión, y si tienes la Biblia, que es lo que debes realmente tener en tus manos en este momento, vamos a leer el Salmo de nuevo, pero pon atención a una frase, a una sola frase, incluso si quieres anótala al lado. Es más, para la próxima sesión, Biblia y cuaderno en mano. Para la próxima sesión, Biblia y cuaderno en mano. Porque resulta muy, muy práctico precisamente para este ejercicio en el que vamos a leer el Salmo una vez que lo hemos entendido, pero ahora vas a buscar una frase, y ni la busques, como vayamos leyendo el Salmo, una frase que realmente te impacte, te simbre, o te conmueva, o te guste. Esa frase anótala
porque después la vamos a usar en nuestro ejercicio. Y el Salmo dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Admirar la belleza del Señor contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para el Señor. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros: busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Señálame, Señor, tu camino. Guíame por la senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Pues bien, después de haber hecho esta lectura del Salmo, que seguramente fue diferente, dado que ya comprendes de qué se trata, habrás anotado esa frase que te pedí que anotaras. Léela, interiorízala, hazla tuya. Porque lo que vamos a hacer ahora es meditar esa frase que has tú seleccionado del Salmo. Y lo que vamos a hacer es que por un espacio de 1 minuto y medio vas a cerrar tus ojos, y mientras yo entono unas notas en el dulcimer, a manera del salterio del salmista, tú vas a repetir una y otra vez pausadamente, quizás al ritmo de tu respiración, una y otra vez sin pensar en absolutamente nada más. Vas a repetir una y otra vez esa frase. Y finalmente abrirás tus ojos en el momento en el que yo te lo indique. Cierra pues tus ojos por un momento y repite esta frase.
Pues bien, puedes abrir tus ojos. Y ahora tu tarea para esta semana será esa frase que has meditado. Anotarla en algún lugar donde no la olvides, donde sea visible para ti, y a lo largo de estos días hasta el domingo, repetirla una y otra vez en cualquier momento del día. Cada vez que la recuerdes, repítela. Anótala frente a tu computadora, en la oficina, en el refrigerador de tu cocina, en un lugar visible. Y simplemente repite esta frase del Salmo constantemente a lo largo del día. Me gustaría leer una vez más el Salmo, porque después de esta meditación seguramente que ya no volverá a sonar igual. Será la última lectura que hacemos del Salmo esta noche. Y con ello te explicaré por último cuál es el sentido de que este Salmo se lea precisamente en este tiempo de Cuaresma. Vamos a leerlo pues una vez más. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Admirar la belleza del Señor contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para el Señor. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco. No me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Señálame, Señor, tu camino. Guíame por la senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé fuerte, ten ánimo. Espera en el Señor. Y bueno, pues este salmo, te digo, es un salmo que en el ciclo litúrgico se da respuesta en la primera lectura, en el segundo domingo de Cuaresma, domingo de la Transfiguración. La primera lectura, te recuerdo, aquel pasaje en el que Dios pacta una alianza con Abraham y le promete una descendencia tan grande como innumerables son las estrellas del cielo. Me parece que quien hace una excelente conexión entre este salmo y precisamente el tiempo de Cuaresma fue un monje de hace muchos siglos, un monje del año 491, que fue más o menos en el que compuso esta reflexión. Era el monje Isaías, que en una obra que compuso en el desierto en Egipto, que se conoce como el Asceticón, dice lo siguiente de este salmo al respecto de la tentación: tiempo de Cuaresma, tiempo de estar en el desierto. ¿A qué fue Jesús al desierto? A ser tentado. Estos 40 días somos tentados constantemente y mira, han pasado apenas, pues ¿qué? 2 semanas, ¿no? Del miércoles de ceniza acá han pasado 2 semanas de Cuaresma. ¿Cómo vas en la intensidad de tu oración, en tu donación de limosnas? ¿Cómo vas en tu ayuno? ¿Cómo vas en algún sacrificio que tú te hayas impuesto? ¿Ya te fuiste a confesar? ¿Qué no te gusta de ti, que estás luchando por dejar y que no puedes? O sea, el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy desafiante y la tentación está presente en todo momento, en todo momento.
de las maneras a veces más absurdas, que se te antoja un dulce que nunca se te antojaba, que se te antoja comer una hamburguesa el viernes que se tiene que comer pescado, las cosas más absurdas pero que acaban por ser tentaciones. Pues bien, este monje Isaías de Siria, en su Asceticon, explicaba lo siguiente: si vemos que los enemigos nos rodean con su astucia, es decir, con la asidia, sea debilitando nuestra alma con los placeres, sea haciendo que no reprimamos nuestra cólera contra el prójimo cuando no obra como debiera, si agravan nuestros ojos para que busquemos la concupiscencia, si quieren inducirnos a gustar los placeres de la gula, si hacen que la palabra del prójimo sea para nosotros como un veneno, si nos impulsan a devaluar las palabras de los demás, si nos inducen a establecer diferencias entre nuestros hermanos, diciendo, este es bueno, este es malo. Por tanto, si todas estas cosas nos rodean, no nos desanimemos. Al contrario, gritemos como David con corazón firme, clamando, Señor, defensa de mi vida. Y de esta manera, este monje Isaías de Siria aplica este salmo precisamente para vencer todo tipo de tentación, como lo explico aquí, absolutamente todas, y algunas de lo más simple, pero cuántos no caen en esa, ¿verdad? Porque los placeres de la gula, por ejemplo, uno de los pecados menos confesados es el pecado de la gula, y es un pecado capital, ¿verdad? Estos impulsos que nos llevan a devaluar la palabra de los demás, que nos inducen a establecer diferencias, diciendo esto es bueno, esto es malo. De todo tipo de tentaciones, dice el monje Isaías, la respuesta está en con confianza, decir como dice el rey David, Señor, defensa de mi vida, y recitar con convicción este Salmo 26, que nos habla de la confianza en Dios ante el peligro. Yo te agradezco mucho que hayas participado conmigo en este ejercicio de oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te recuerdo que ya está publicado mi más nuevo libro, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Es una lectura excelente para este tiempo de Cuaresma, para este tiempo de Semana Santa. Mira, te leo aquí una parte de la contraportada nada más para que te des una idea. Dice, Jesús ha pasado los últimos 3 años de su vida enseñándonos acerca del reino de Dios y preparándonos para nuestra redención. Ha sido arrestado, acusado falsamente y crucificado. Apenas puede respirar y no puede decir mucho. A través de esas pocas palabras, Él tiene mucho que decirnos. Pero solo aquellos que se atrevan a permanecer al pie de la cruz, solo aquellos que lo aman y no quieran dejarlo solo mientras muere por nosotros, serán capaces de escucharlo. Abre tu corazón y pon atención a estas palabras de amor y de bendición. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Encuentras este libro en Amazon o en nuestro sitio semillasparalaVida.org en edición digital o en edición impresa. Y otra vez, si estás en el área de Seattle, acompáñame a partir de este domingo en la parroquia de María Reina de la Paz en Sammamish en punto de las 6:45. Ahí estaré dando estas conferencias con motivo de la Semana Santa y de la Cuaresma, y por supuesto ahí puedes conseguir una copia incluso autografiada de este libro, igual que de todos mis otros libros, Judas, traidor o instrumento de Dios, Sucedió en Jerusalén, 666, el criptograma apocalíptico, todo lo puede en aquel que me conforta por los caminos de la fe, en fin, y por supuesto escucha, Jesús habla desde la cruz. Acompáñame y te prometo que será una gran experiencia en esta Cuaresma para ti y para tu familia. Pues bien, gracias por tu atención, gracias por tu compañía. Nos seguimos nosotros aquí comunicando todos los días a través del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalaVida.org. También recuerda, este sábado o domingo, o puedes ver las repeticiones, nos vemos en Pasión por el Evangelio para analizar con lujo de detalle el Evangelio que hemos de leer el tercer domingo de Cuaresma. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, para seguir haciendo estos ejercicios cuaresmales basándonos en los salmos que leemos en la Santa Misa. Y nos vemos los domingos si vives acá en estos ejercicios cuaresmales en María Reina de la Paz. Como ves, la Cuaresma es un tiempo muy intenso. Para eso es la Cuaresma, para crecer en la fe. Así que sobran recursos, pretextos que no te sobren a ti. Pues muy bien, nuevamente gracias a Valente, gracias a Marco Alfredo, Salvador, gracias por estar con nosotros. Lo mismo que Adela, Dalia, me da mucho gusto verte por aquí. King David 19, no sé quién se hace el King David 19, pero bueno, gracias por acompañarnos. Yolanda Venegas también, Irma Guzmán,
Rosalía, buenas noches de nuevo. Bueno, pues gracias a todos, gracias a todos. Me despido por ahora, que tengan una noche tranquila, que el Señor los colme de bendiciones. Seguimos nosotros en contacto. Apasionate por nuestra fe. Según San Mateo, Judas murió ahorcado. Pero en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro cuenta una historia muy diferente que además toda Jerusalén conocía. ¿Cómo murió Judas en verdad? ¿Por qué hay dos relatos tan diferentes? ¿Qué sentido tiene para el Evangelio la forma en que Judas murió? Conoce las respuestas en el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez, titulado Judas, traidor o instrumento de Dios, disponible en Kindle y en edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Adquiérelo en Amazon o en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.